La tremenda Corte 3 titulada Amarguicidio puede leerse como una ceremonia cómica de la queja colectiva, una representación donde el tribunal no es tanto un lugar para resolver conflictos como un escenario donde los personajes exponen, casi con orgullo, sus frustraciones, sus resentimientos y su incapacidad para convivir sin convertir cualquier roce en una acusación formal. Y esta lectura permite entender la obra como algo más que una sucesión de gags judiciales, porque en realidad se trata de un retrato agudo de la amargura cotidiana elevada a categoría social, donde el acto de denunciar sustituye al diálogo y la necesidad de tener razón pesa más que la posibilidad de llegar a un entendimiento. Desde el inicio, Amarguicidio establece un clima en el que la tensión no proviene de la gravedad del delito sino de la carga emocional que los personajes arrastran consigo, y esa elección narrativa es fundamental, porque desplaza el foco desde el hecho concreto hacia las actitudes, revelando que el verdadero conflicto no es lo que ocurrió sino cómo cada personaje lo interpreta y lo utiliza, para reafirmar su propia visión del mundo, una visión siempre teñida por la amargura, el orgullo herido y la sospecha constante hacia el otro. El Tribunal de la Tremenda Corte vuelve a funcionar como un microcosmos social donde se concentran vicios y manías reconocibles, y en esta tercera entrega ese microcosmos se siente especialmente saturado, como si los personajes ya llegaran al juicio cansados, irritados y predispuestos al enfrentamiento, y esa sensación de desgaste previo atraviesa toda la obra, convirtiendo cada intercambio verbal en una chispa potencialmente explosiva. El humor surge entonces no solo del absurdo de las situaciones sino de la precisión con la que se retratan esas dinámicas humanas, porque Amarguicidio se ríe de la tendencia a exagerar, a dramatizar lo insignificante y a convertir cualquier desacuerdo en una cuestión de principios, y lo hace con una lucidez que va más allá de la caricatura, acercándose peligrosamente a la sátira amarga que incomoda tanto como divierte. Uno de los grandes logros de esta obra es su tratamiento del lenguaje como campo de batalla, porque en Amarguicidio las palabras no sirven para aclarar sino para confundir, para ganar tiempo, para desviar la atención o para atacar indirectamente al otro. Y esa manipulación constante del discurso refleja una realidad muy reconocible, donde muchas discusiones no se resuelven porque nadie está dispuesto a hablar con honestidad. Todos hablan para imponerse, para defender su imagen o para no ceder ni un centímetro, y el tribunal se convierte así en un eco amplificado de esas conversaciones fallidas que ocurren a diario en contextos mucho más íntimos. La figura del juez, lejos de ser un árbitro omnipotente, aparece como un personaje atrapado en su propio rol, consciente de la fragilidad del orden que intenta imponer y de la inutilidad de ciertos procedimientos cuando el problema de fondo es emocional y no legal, y esa conciencia le otorga al personaje una dimensión casi trágica, porque su esfuerzo constante por mantener la forma choca una y otra vez con el fondo caótico de las relaciones humanas, generando un contraste que alimenta tanto el humor como la reflexión. A lo largo de Amarguicidio, los testigos y acusados se suceden aportando versiones parciales, interesadas y contradictorias, y esa acumulación de relatos no construye una verdad más sólida sino todo lo contrario, disuelve cualquier posibilidad de certeza, y en ese sentido la obra parece sugerir que cuando la amargura domina, la verdad deja de ser un objetivo compartido para convertirse en una herramienta más dentro del conflicto, algo que se moldea según la conveniencia de cada quien. Comparada con las entregas anteriores de la Tremenda Corte, esta tercera parte se percibe más consciente de su potencial crítico, menos interesada en la simple repetición de la fórmula y más enfocada en explorar sus implicaciones, y aunque mantiene intacto el ritmo cómico y la eficacia de los diálogos, introduce una sensación de cansancio social, de hartazgo acumulado, que se filtra en cada escena y le da al conjunto una tonalidad más densa, más reflexiva, sin perder por ello su capacidad de hacer reír. Desde una perspectiva personal, Amarguicidio resulta especialmente resonante porque refleja con una claridad incómoda situaciones que todos hemos vivido, discusiones que escalan sin necesidad, conflictos que se eternizan porque nadie quiere ser el primero en ceder, y ver esos comportamientos exagerados en escena produce una risa que no es completamente inocente, una risa que lleva implícito el reconocimiento, y en algunos casos, la autocrítica, porque es difícil no verse reflejado en alguno de los personajes, en alguna de sus manías o de sus justificaciones absurdas. La puesta en escena, deliberadamente sencilla, refuerza esta identificación, porque al no distraer con elementos superfluos dirige toda la atención hacia los personajes y sus interacciones, hacia la coreografía verbal del conflicto, permitiendo que cada gesto, cada interrupción y cada silencio incómodo adquieran un peso específico dentro del relato, y esa sobriedad escénica funciona como un contrapunto perfecto al caos discursivo que se desarrolla en el centro del tribunal.
El humor de Amarguicidio no busca la risa explosiva sino la acumulación. Una risa que crece escena tras escena y que se mezcla con una sensación de agotamiento compartido. Como si el espectador participara también de ese juicio interminable. Y esa estrategia resulta especialmente efectiva porque transforma la experiencia de ver la obra en algo más que un entretenimiento pasajero, convirtiéndola en una reflexión prolongada sobre la forma en que gestionamos nuestros conflictos y sobre el precio emocional de la amargura sostenida. El desenlace, coherente con todo lo anterior, evita ofrecer una resolución plenamente satisfactoria, y lejos de sentirse como una carencia, esa falta de cierre refuerza la lectura de Amarguicidio como un retrato honesto de una condición humana que rara vez se resuelve de manera limpia, porque la amargura no desaparece por decreto ni por sentencia, y el hecho de que el conflicto no se disuelva por completo deja al espectador con una sensación de continuidad, como si lo visto en escena fuera solo un episodio más de un ciclo que se repite constantemente en la vida real. En última instancia, la tremenda Corte 3 Amarguicidio se erige como una comedia inteligente y profundamente humana, una obra que utiliza el humor para exponer las grietas de la convivencia social y que, bajo su apariencia ligera, ofrece una mirada crítica sobre la judicialización de la vida cotidiana, la fragilidad del diálogo y la tendencia a convertir la amargura en identidad, logrando así que el espectador no solo se ría de lo que ve, sino que se pregunte, aunque sea fugazmente, ¿cuánto de ese amarguicidio habita también en su propia manera de relacionarse con los demás?